Estimados colegas del Colegio de Profesionales en Orientación, es un gusto saludarles y estar acá con cada uno de ustedes. En esta tarde tenemos un tema muy importante a tratar que es referente a la mediación y la resolución de conflictos o la resolución alterna de conflictos. Sobre todo en una época que nos ha generado muchísimos pues situaciones, ¿verdad? Que pueden relacionarse con el conflicto y en especial que nos enfrenta o nos confronta a una manera distinta de responder, ¿verdad? Ya que cómo solucionar, por ejemplo, un conflicto que se está dando entre estudiantes, pero nosotros no lo estamos viendo, no estamos en la presencialidad en ese lugar. Eso es lo que nos compete el día de hoy, hablar un poco de ese tema y para eso tenemos una persona experta en el conocimiento, a quien en el colegio apreciamos montones y Ujú. que desde la disciplina también hemos agradecido mucho su labor de, como facilitadora de 2 cursos anteriormente. Entonces, pues le doy la bienvenida a Laura Ávila, abogada, experta en mediación y resolución alternativa de conflictos. Entonces, Laura, bienvenida y gracias por acompañarnos y sacar este rato para estar con nosotros. Al contrario, David, muchísimas gracias por la invitación. Me siento exactamente en casa. Ustedes siempre me han hecho sentir tan acogida, ¿verdad? En este tema, pero además porque ustedes, los profesionales en orientación, tienen tantísimas herramientas que no son afines, ¿verdad? Si bien yo soy abogada de formación, pues mi ejercicio profesional por más de 23 años se ha dedicado a la resolución alterna de conflictos, que ya le vamos cambiando el nombre por ahí. Hay quienes prefieren decirle ya resolución adecuada de conflictos. Y ese cambio de alterna a adecuado resulta, ¿verdad?, muy enriquecedor porque creo que es eso, ¿verdad? Es como procurarle espacios de solución a una situación habiendo tantas opciones para solucionar. No solo hay una, hay muchas, y es la creatividad, es el diálogo, es la construcción, que es lo que propicia un mediador, un tercero neutral, propicia ese espacio entre las partes. Así que de verdad encantadísima por estar por acá y poder llegarle a muchos profesionales en orientación que no dudo, pues este tema les es muy afín, pero además mucho interés como siempre han mostrado. Gracias por la invitación, David. Gracias a vos, Laura. Bueno, vean como ya vamos aprendiendo, entonces me Ujú, gusta mucho este término de la resolución adecuada de conflictos. Porque sí, antes lo veíamos como una alternativa, pero no ujú, necesariamente no indicaba si era la correcta o la adecuada, ¿verdad? Como está diciendo ahora. Entonces, pues eso me lo llevo como aprendizaje y me ujú. parece muy, muy bueno y muy importante. Entonces, bueno, Laura, para ir ya entrando un poco en materia, hagamos un repaso tal vez sobre qué entendemos por la resolución de conflictos, en este caso, pues la resolución adecuada de conflictos, entonces, y lo que es la mediación. Excelente. Bueno, primero que todo, David, partamos del insumo principal con que trabajamos o con lo que la resolución adecuada de conflictos trabaja, y es el conflicto mismo, ¿verdad? Y por ahí partimos. El conflicto es tan natural como el ser humano, es tan consustancial a nosotros, es inevitable, el conflicto existe, pero tendemos siempre a decirle si el conflicto es bueno o es malo. Empezamos a hacer calificaciones, ¿verdad? Y eso va a depender mucho de nuestro enfoque hacia el conflicto. ¿Cómo, no, cómo lo hemos percibido? ¿Cómo es que nosotros hemos vivido? ¿Cómo hemos crecido? ¿Y cómo nos hemos educado sobre el conflicto? Y empezando por ahí, porque muchas veces, y es un tema muy cultural, concebimos el conflicto como un obstáculo, como un impedimento, como un estorbo, como algo que no quiero, como algo que me incomoda, como algo que quiero evitar. Entonces, cuando nosotros concebimos el conflicto como algo malo, o como algo, como una piedra en el zapato, probablemente vamos a reaccionar también de una forma inadecuada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una forma inadecuada? Bueno, que de repente vayamos a responder de una manera estresada, enojada, una manera alterada, es decir, nuestras emociones también se van a ver afectadas según cómo concibamos el conflicto. Entonces, esa es nuestra materia prima, el conflicto. Con eso es que la resolución adecuada de situaciones de discrepancias es que trabaja. Entonces, empecemos por ahí porque
Depende cómo concibamos el conflicto, así respondemos al mismo. Entonces, la resolución alterna, como se le ha conocido por muchos años, como si fuera algo ajeno o algo paralelo o un plan B, cuando debería ser nuestra primera forma de resolver conflictos. ¿De qué se trata? La resolución adecuada de conflictos se trata de un conjunto de formas, mecanismos, de métodos para poder atender las controversias o los conflictos o las situaciones que sean dos partes o varias partes puedan estar presentando. Entonces, de esta gama de resolución de métodos y mecanismos existen varios. Y nuestra ley, que es una ley, digamos que de alguna manera vino a regular esta materia, sin embargo, la resolución alterna de conflictos es tan antigua como nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, porque siempre hemos tenido conflictos y siempre el ser humano ha tenido que buscar y las sociedades han tenido que buscar formas para atenderlos, para resolverlos, para transformarlos. Eso es otro de los términos que se usa muchísimo hoy en día. La transformación, la gestión del conflicto, la transformación del conflicto. Entonces, esta ley a la que estoy haciendo mención es una ley ya de más de 20 años, de hecho fue promulgada, entró en vigencia en el 1998, establece que hay varios mecanismos. Y aquí viene algo maravilloso, David. Dentro de los mecanismos que menciona que toda persona, y así dice el artículo 2, y me lo sé de memoria porque es uno de mis favoritos, dice que toda persona tiene derecho al diálogo, y lo menciona como un mecanismo, a la negociación, que es ese mecanismo entre dos partes directamente conversando para llegar a acuerdos. Tienes derecho a la mediación o conciliación. Esto es cuando un tercero les facilita ese proceso de diálogo. Tienen derecho al arbitraje, pero también dice el artículo y otras formas similares. Y aquí es donde digo que es maravilloso este artículo porque lo dejo abierto. ¿Y qué significa dejarlo abierto? Bueno, que podemos ser tan creativos en buscar otras formas de resolver los conflictos, como los conflictos también son muy creativos, ¿verdad? Y muchas veces decimos, bueno, pero es que solo existe la mediación. No necesariamente. Pero es que solo existe la negociación. No necesariamente. Hay un abanico de mecanismos. ¿Cuál es el mejor mecanismo? No hay uno mejor o peor. Va a depender del conflicto. ¿Qué necesita ese conflicto? Y hoy por hoy, y ustedes también se han capacitado mucho en estos otros temas, como por ejemplo círculos de paz, ¿verdad? Donde hacemos una reunión un poquito más ampliada, nos sentamos en círculo, tenemos una pieza del diálogo que nos ayuda a dirigir y a facilitar ese proceso de apertura y de comunicación. Y eso es otro de los mecanismos adecuados de resolución de conflictos. Entonces, esto, más que una serie de mecanismos, y aquí voy a cerrar con esto su primer pregunta, David, siempre hemos dicho la resolución adecuada de conflictos es una forma de ser. Es algo que nos motiva a buscar, ver el conflicto como una oportunidad. Cuando le damos ya esa lectura al conflicto, nos volvemos más creativos, porque decimos, el conflicto está, ahí está, no lo llame, pero llegó solito. Ahora hay que entrarle, ahora hay que atenderlo. ¿Cómo salimos de esto gananciosos todos? ¿Cómo salimos de esta situación fortalecidos? Y nos volvemos mucho más creativos. Entonces, la resolución adecuada de conflictos, como siempre vamos a tener conflictos, nos enseña a que es un estilo de vida. No es solo un mecanismo, no es solo como aprender a manejar no, es una forma de ser. Y a eso siempre invito cuando hablamos de este tema. Es una forma de ser un gestor de paz y no solamente para conflictos como por ejemplo un profesional en orientación que siempre está además muy atento y rodeado de conflictos, sino es algo que nos puede atravesar a nosotros transversalmente como seres humanos. Así es, qué bueno, Laura. Ahí me pongo a pensar también en esto de que el conflicto es inherente, ¿verdad?, al ser humano. Y ahora estamos en digamos que son canales diferentes lo que estamos utilizando, que son los medios de comunicación, pero donde hay personas hay conflicto. Entonces, Exacto. así sea que sea en
presencial o en redes digitales, pues sabemos personas y se dan los conflictos. Y entonces, la segunda o la siguiente pregunta que yo quería profundizar va en torno a esto y a este tema de ese estilo de vida, ¿verdad? Entonces, se han dado muchos conflictos en estos ya, no sé, como 8 meses y demás. A veces conflictos muy sencillos o cosas muy básicas, digamos, he escuchado algunas anécdotas por ahí. Por ejemplo, de un estudiante que se molestó muchísimo porque su maestra nunca le puso atención y Ujú, resulta que la maestra no se dio cuenta que él tenía el deseo de hablar, pero el chico tenía su micrófono apagado, por ejemplo. ujú, ujú. Entonces, eso es una situación que pues generó su conflicto, ¿verdad? Y demás. El chico llegó con las quejas a su padre de familia y todo el tema, ¿verdad? Entonces, pues generó un conflicto. Entonces, hay múltiples conflictos que se generan a diferentes niveles, ¿verdad? Y de diferentes, pues, orígenes y demás. Así Pero es. entonces, siendo así, ¿verdad? O viendo este tema, ¿cómo podemos o qué aptitudes o qué necesitamos como personas, no solo como profesionales en orientación o de cualquier otra área, qué necesitamos como personas para que esto sea parte de nuestro estilo de vida, de ese modo de vida? ¿Qué nos podrías indicar al respecto, Laura? Bueno, muy bien. Vamos a ver, yo creo que por acá empezamos diciendo que, y es cierto lo que estás diciendo, los conflictos han ido cambiando, ¿verdad? Ahora se nos presentan de una manera a partir de una pantalla, pero es que no solo es un tema tecnológico y el uso de las tecnologías, que son una maravilla, pero que también significa para algunos una brecha que hay que ir cerrando, otros una gran resistencia que hay que ir superando. Pero yo creo que parte de lo que estás pues, presentándome y planteándome es, bueno, ¿qué necesitamos para hacer de esto un estilo de vida? Yo creo que primero es, eh, y es algo que siempre lo digo mucho, es autoconocerse mucho. ¿Verdad? Porque muchas veces el conflicto surge y se escala, depende de cómo nosotros reaccionemos al conflicto, ¿verdad? Muchas veces los conflictos, y casi todos, si uno se da cuenta, en la base del conflicto está un problema de comunicación. Muchas veces lo que se fractura de primera entrada es un tema comunicacional. Y ahí es súper importante, David, porque resulta que nosotros no solo nos comunicamos, y ahora con esto de la tecnología tenemos que ser todavía tener más herramientas, porque entonces ahora hay que aplaudir, ¿verdad? Y hay que levantar la mano con un tec, y uno no sabe dónde está la bendita mano para levantarla, y de repente que no sé cómo uno quitar el micrófono, cómo ponerlo. O sea, además nos genera un reto, pero es que no solo nos comunicamos así, nos comunicamos más allá, nos comunicamos con nuestro lenguaje verbal, ¿verdad? Nos comunicamos con nuestro lenguaje paraverbal. ¿Y qué quiero decir con esto? El tono como decimos las cosas, ¿verdad? Si le subí el tonito o dije, ajá, de verdad, y lo hice chocante, lo hice de alguna forma, pues un poco una mención grotesca o, ¿verdad? De alguna forma, como nuestro volumen de voz, por ejemplo, nuestra entonación dice cosas. No solo lo que estoy verbalizando, sino cómo lo digo. Te diga, David, de cómo nos expresamos corporalmente. Y si yo empiezo a hacer caras, y si yo empiezo a hacer, y empiezo a hacer gestos, ¿verdad? Obviamente hay un mensaje. Y vean qué interesante esto, David. Resulta que nos dicen y los que saben de este tema de la neurociencia y de los lingüísticos, que el 55% de lo que decimos, lo decimos con el cuerpo, lo decimos con nuestras expresiones. Entonces yo creo que una de las primeras formas de ir haciendo de la resolución adecuada de conflictos un estilo de vida es revisándonos nosotros mismos cómo nos comunicamos, por ejemplo, cómo nos estamos expresando, cómo me estoy en mis tres lenguajes, verbal, paraverbal y no verbal, cómo estoy emitiendo un mensaje y cómo escuchamos es la otra cara de la moneda. Porque tenemos que desarrollar escucha activa. Y en eso los profesionales en orientación tienen muchísimo camino adelantado, muchísimo. Es impresionante las habilidades que van creando y además que van desarrollando, no solo en su ejercicio, académico, sino ya en su ejercicio profesional, que es envidiable. Pero esa escucha activa es una forma importante de hacer
de la resolución adecuada de conflictos un estilo de vida. ¿Por qué? Porque debemos de estar súper atentos al 100% del mensaje. ¿Y qué quiero decir con esto? La escucha activa no solo es, mira, te escucho y estoy aquí por el otro lado, estoy con el celular, por ejemplo. Y ahora que hay tanto, ¿verdad?, de situación tecnológica y ahora tenemos todo, y entonces estoy con el mouse y alguien me está escuchando, pero no lo estoy viendo. Y yo Ujú. puedo tener una escucha activa aún así a través de una pantalla. Entonces yo creería como un primer elemento para hacer de la resolución adecuada de conflictos un estilo de vida es revisar cómo estamos expresándonos y cómo estamos escuchando. Eso podría ser una primera herramienta que de por sí ya ustedes tienen mucho, mucho adelantado. Perfecto. Entonces, bueno, eso que nos mencionas también con respecto al lenguaje no verbal, ¿verdad? Que es tan importante y que hay tantas teorías al respecto y que todos pues conocemos del tema, pero ahora es común, ¿verdad? Que cuando hay una clase o una reunión en medios tecnológicos, muchas personas suelen no activar su cámara, por ejemplo. Sí, Entonces estamos exacto. perdiendo un 55% del mensaje, ¿verdad? Exacto, estamos perdiéndonos un montón del mensaje. Entonces eso obviamente va a generar conflictos. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos más de la mitad del mensaje, no lo estamos recibiendo. Y eso es parte de los retos que la tecnología nos plantea, de ver cómo lo superamos para que los conflictos sean atendidos de forma temprana y oportuna. Exactamente, ahí es donde hay que sacar esa habilidad, yo creo, de la escucha activa mucho más del 100%, porque vamos a depender mucho de eso, del Eh, tono de voz, de lo que estamos escuchando, ¿verdad? Exactamente, hay que entonces afinar otras herramientas por aquello de que las camaritas estén apagadas bastante tiempo. Pues sí. Ok, bueno, continuando, Laura, por acá, ¿vos tenés alguna o bastante experiencia, digamos, con nuestro gremio? O sea, has trabajado con bastantes colegas de tu curso, ya se graduaron cerca de 40 profesionales en orientación. Y de eso estamos súper agradecidos y sé que cada uno de los que llevó los cursos también, porque muchos son los comentarios positivos al respecto. Y entonces vos conoces la disciplina, digamos, los entornos y los contextos donde ellos se desenvuelven, porque hemos tenido gente de diversos contextos, de Así es. diversas regiones, lugares también. Y entonces me gustaría, digamos, ahondar un poco en cómo ves vos el rol de la persona profesional en orientación en torno a los conflictos que se generan, ¿verdad? En su alrededor. Si hay un conflicto que se generó, por ejemplo, entre el profesor de estudios sociales y sus estudiantes, porque hubo algún problema con el team, si no concuerdan, ¿verdad? O no llegan con una conciliación, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el rol que debemos de asumir como profesionales en orientación ante los conflictos que se puedan generar? Bueno, estuve de hecho leyendo para esta conversación un poquito los lineamientos para la intervención o la orientación a distancia. Me parece maravilloso esa visión que ha tenido el colegio, ¿verdad? Porque mientras algunos están discutiendo todavía qué hacer, ya ustedes van adelante y dijeron, no, aquí hay que hacer este ejercicio que ustedes de por sí tienen esa vocación ya un tema muy, muy en su naturaleza de esa prevención e intervención, ¿verdad? De esos dos enfoques a los conflictos que se presentan y, como decís muy bien, en los diferentes ámbitos en los que se desempeñan, que son montones. Montones, ¿verdad? No solo el educativo, no solo con la parte también de jóvenes, sino también de educación para adultos, ¿verdad? También hablamos del sistema penitenciario. O sea, ustedes están en tantísimos ámbitos que la diversidad de conflictos también, por supuesto, es enorme y muy variada. Y bueno, ¿cuál es ese rol que creo que el profesional en orientación pues está llamado a hacer? Bueno, primero que todo, también abocándonos y resaltando la naturaleza de su formación. O sea, ustedes tienen esa formación y esa, eh, digamos, esa misión y ese llamado a favorecer el desarrollo integral de las personas. A mí eso es algo que siempre me resulta absolutamente aplaudible, ¿verdad? De esa formación, porque ustedes tienen una visión del ser humano,
de una manera muy humanista, de una manera muy integral, de una manera no solo en lo personal, sino en sus contextos, en la parte social, en sus relaciones, y eso los hace ustedes personas claves, pero claves para la prevención, creo yo, como una primera forma de atenderlos. La conflictividad es un abordaje temprano, oportuno, preventivo, porque conflicto se va a dar, pero cómo trabajarlos de una manera temprana para que este no se escale hasta grados de violencia, por ejemplo, donde entre más escalado, más difícil intervenirlo en cualquier rama, ya sea del derecho o en cualquier rama, ¿verdad? Ya podríamos estar hablando de otras cosas, incluso hasta de intervenciones judiciales que no quisiéramos llegar ahí. Pero yo creo que el profesional en orientación es esa persona a la que el conflicto le va a llegar a la puerta, porque tienen ustedes esa naturaleza de atender, ver, observar a ese ser humano en su contexto. Entonces, yo he visto cómo ustedes tienen esas relaciones no solo, por ejemplo, entre chicos y chicas, si fuera que están en el ámbito de educación formal, sino entre profesor y chicos, ¿verdad? Entre los docentes y los estudiantes, entre los padres de familia y los estudiantes, o entre padres de familia entre sí. Es decir, tienen tantísima dimensión en la que ustedes pueden intervenir y ser gestores de paz y ser agentes constructores de paz, como de por sí ya la formación les invita a hacerlo, que yo les veo a ustedes en muchísimos escenarios haciendo un rol de facilitación, un rol de puente comunicacional, que ahí viene el reto y digo el reto porque en realidad es un reto que se les hace bastante sencillo a ustedes superarlo, y es que ustedes por lo general trabajan de una manera un poco más unidireccional, ¿verdad? A veces la atención se le da al chico o a la chica o a quien haya pedido el servicio o haya pedido la intervención de ustedes. Cuando hablamos de ser mediador o mediadora, por ejemplo, entramos a trabajar con las dos partes, pero las dos partes empezamos a trabajarlos muchas veces de forma individual, pero después hay que juntarlos en una mesa. Y ahí es donde a veces el orientador dice, el profesional de orientación dice, ok, ahora sí, los tengo los dos juntos, ¿qué hago? ¿Verdad? Pero tienen todas las herramientas, nada más es de repente un poquito más de algunas otras herramientas que le sume a ese ejercicio conjunto. Pero yo sí veo al profesional en orientación como un gran gestor de paz, porque siempre están muy en el medio de los conflictos donde hay un contexto que rodea ese conflicto. Y eso les da una gran virtud, porque pueden ver el conflicto de una manera más panorámica, más integral. Y al verlo integral, las posibilidades de solución surgen de una manera mucho más fluida o incluso insospechada. Y uno dice, mira cómo se resolvió esto. ¿Quién diría? Porque tienen esa posibilidad ustedes de ver un contexto, y a ver el contexto pueden ver el bosque y no solo el árbol. Así que creo que ustedes tienen un llamado maravilloso en este tema de la conflictividad, pero además de la resolución adecuada. Claro, me encanta siempre hablar con vos de este tema y, y definitivamente ese detalle de ver la amplitud del conflicto me parece súper importante, y que desarrollemos esa capacidad también. Ya sé que la tenemos, pero que nos enfoquemos en eso, que no nos enfoquemos a veces en el conflicto, sino que todo ese bosque, como vos decías, que lo generó, ¿verdad? Que al final de cuentas es solo la punta de ese iceberg, ¿verdad? Que atrae un montón de cosas más en Eh, ambas partes, ¿verdad? O en todas las partes involucradas. Así es, no, excelente. Y de verdad que ustedes tienen muchísimas herramientas ya de por sí que puede ser puesta al servicio de la mediación, pensando la mediación como una estructura un poco más formal. Claro, claro, así es. Y bueno, ya como para ir finalizando, Laura, Tan rápido, David. No, qué barbaridad. Yo encantada por aquí, pero bueno, yo sé que sí, sí, hay que ir cerrando, pero podemos dejar para otro momento otros temillas por ahí. Cuénteme, David. vos sabes que cuando quieras nos volvemos a reunir y sin ningún Encantada. inconveniente. Este, y sí, el tiempo se va volado, ¿verdad? Definitivo. Bueno, esto de los gestores de paz también me parece súper rescatable, y creo que debe ser una enseñanza que nos debe quedar de esta actividad también, de que es algo que tenemos que incorporar en nuestro quehacer, ¿verdad? Yo sé que generalmente
lo hacemos desde donde estemos, ¿verdad? Pero no hacer caso omiso, ¿verdad? De esto, de la importancia que esto radica, ¿verdad? También, entonces, ¿qué recomendaciones finales nos puedes dar para que esto se convierta, ¿verdad? En ese estandarte, digamos, que llevemos siempre delante de nuestra oficina, de nuestro quehacer, para que seamos siempre promulgores, o no, ¿cómo decirlo? Promulgadores, eso, no sé cómo se dice el verbo, ¿verdad? De la paz en nuestros Ujú. entornos laborales. Bueno, primero, decirles que ya tienen tanto, tanto a favor, ¿verdad? Que yo creo que a veces es vacilón porque cuando he podido tener la oportunidad de construir conocimiento en clase, porque yo digo que yo no llego a enseñar, yo llego a aprender un montón, más bien, y los profesionales en orientación me han enseñado un montón de cosas, pero en esa interacción de cuando hemos construido conocimiento, le hemos puesto nombre a algunas cosas, un poquito de estructura a algunas cosas. Entonces, uno ve algunos modelos, un modelo transformativo y cómo hacer una mediación transformativa, un poquito de círculos de diálogo, cuándo podría ser conveniente ese tipo. Entonces, a veces lo único que le falta al orientador, y lo digo así, el profesional en orientación, es a veces eso ponerle nombre a las cosas, porque lo saben hacer muy bien. El tema es que a veces, y eso lo he escuchado en varias clases, cuando dice, ah, ¿cómo? Así se llamaba, parafraseo, mira, toda la vida lo he hecho, pero no sabía cómo se llamaba, ¿verdad? Entonces, tal vez ese puede ser lo que a veces se sienten, y no digo que estén incompletos, todo lo contrario, sino es como, a veces es como ordenar algunas cosas. Eso es todo. Pero a mí me parece que ya, como le digo, sí tienen muchísimas herramientas y solo sería de repente alguna capacitación que por ahí les sirva como para reforzar algunas habilidades que ya tienen o sumar otras herramientas, ¿verdad? Como para ese ejercicio multipartes, sobre todo por ahí, ¿verdad? Porque sí, lo que he notado es cuando a veces sí hacen una excelente intervención o un excelente abordaje de una de las partes, pero cuando juntan a las varias, de ahí donde a veces dice, ahora sí, ¿por dónde le entro? Y nada más es un poquito como de darles algunas recomendaciones en ese sentido. Pero sin embargo, insisto, creo que tienen mucho, tienen herramientas súper valiosas para ser gestores de paz. Solo sería de repente algunas otras que podrían ayudarles como a cohesionar alguna estructura que tiene entonces nombre de negociación, tiene nombre de mediación y un poquito que les puede ayudar a generar, yo como lo digo siempre, David, uno llega como mediador, llega con una cajita de herramientas a la Ujú. mediación. Es una cajita ahí, ¿verdad? Imaginaria, pero usted tiene que saber para qué sirven. ¿Verdad? Usted abre la cajita porque usted no sabe cuál va a tener que usar en el proceso. Puede ser que surja una situación y se puso un llanto de una de las partes y se nos quebró en llanto. Bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Hay cajitas en esa herramienta, en esa cajita de herramientas, hay herramientas para eso. Entonces, a veces eso es lo que les enseñamos o compartimos en clases. Es, ok, ustedes tienen grandes herramientas, aquí traigo otras herramientas. Y hacemos una caja un poquito más grande para que ustedes puedan hacer un ejercicio de facilitación con más herramientas y mejores habilidades de por sí de las que ya tienen. Así que bueno, les invito a que ustedes vean la incidencia y además aplaudo esa incidencia que tiene el profesional en orientación en las personas, en el conflicto y en la construcción de una cultura de paz. Ustedes son vitales para eso, siempre lo han sido y sin duda alguna este tipo de capacitación a los que ya muchos se han apuntado les puede contribuir aún más a ese rol tan de facilitador, de gestor, de agente de paz que ustedes de por sí ya son. Perfecto, Laura, muchas gracias y definitivamente invitarle a cada una de las personas que nos observan, ¿verdad? Que seamos gestores de esas culturas de paz y que no olvidemos lo importante que es el quehacer de cada uno de nosotros en nuestros lugares de trabajo, ¿verdad? Somos esa pieza fundamental, ¿verdad? Para que esa cultura de paz sea realidad en cada uno de esos contextos. Laura, para finalizar, bueno, ya cerrando, agradecerte montones. No sé si querés contarnos un poco de tu proyecto de consultoría también, que yo sé que está por ahí.
Sí, bueno, sí, como le digo, tengo ya 23 años de vivir de esto, pero vivir, atravesarme la resolución de tener conflictos. Siempre que hablo de esto, dicen que me brillan los ojos y espero que me sigan brillando siempre, porque creo que podemos tanto que hacer todavía, tenemos tanto que hacer, como el conflicto siempre va a estar, entonces siempre tenemos mucho en lo que podemos incidir. Y bueno, uno de mis ejercicios es una firma consultora, donde desde ahí, pues tengo un blog y desde ahí hacemos tallercitos, charlas, me encanta dar charlas, así que si me invitan, pues yo levanto mano y acompaño. Así que no, yo más bien quedo a la orden, David, porque siempre creo que los procesos formativos, como le digo, a donde uno construye, no es que uno el conocimiento lo tiene, sino que lo construye, pues quedo a la orden porque es parte de esa retroalimentación para esta cultura de paz. Así que eso es Lab Consultoría, es RAC al servicio. Perfecto, Laura, ¿no? Pues muchas gracias. Enviarte un abrazo y agradecerte este tiempo y pues ahí vamos a estar siempre tocando la puerta para que nos sigas acompañando y aprender todos juntos porque siempre aprendemos mucho de vos. Así que muchas gracias de verdad por tu tiempo. Por favor, encantadísima, David. Saludos a todos y todas. Muchas gracias. De esta manera, entonces, colegas, estamos terminando esta actividad del día de hoy. Agradecerles su tiempo y el espacio que han dedicado a estar con nosotros. Y bueno, esperando que todos estén muy bien de su salud y sus familias y que esta semana sea pues muy bendecida para cada uno de ustedes. Así que estén muy bien. Hasta luego, Laura. Hasta luego. Muchas gracias.